¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Pedro Carriles y vamos a adentrarnos durante este estudio en la lección número 9, que tiene por título Un ministerio impulsado por el amor. Preciosa. En la medida que la vayamos estudiando te vas a dar cuenta porque te digo que es preciosa y tiene muchas lecciones que son aplicativas para nuestra vida espiritual. Hemos recibido por nuestras redes sociales, especialmente por YouTube, mensajes hermosos. Les agradecemos muchísimo a todos. Nos ven desde Bolivia, desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, hasta de Belice, Italia. Recibimos también un mensaje que nos ven desde Marruecos y estamos contentísimos por eso. Panamá también, que no se me quede Panamá y República Dominicana, y por supuesto la hermosa isla de Cuba y Puerto Rico. Desde acá, desde los Estados Unidos, Los Ángeles, Chicago, Illinois, New York, New Jersey, Manhattan, hemos recibido mensajes preciosos que nos ven desde todos estos lugares, desde todas estas latitudes. Y algo que quiero decirle, todos los mensajes con peticiones de oración que han dejado en nuestro chat, en el chat del video de la lección pasada, lo hemos pasado a nuestro ministerio de oración que nos acompaña también acá, y se ha estado orando durante toda la semana de manera persistente por su petición. Madres pidiendo por sus hijos, esposos pidiendo por sus esposas, por sus matrimonios, padres de familia pidiendo por su familia. Qué cosa tan hermosa. Personas pidiendo por salud. Esperamos en Dios que cada ruego, cada oración que hemos levantado, no solamente nosotros y el ministerio de oración de este ministerio hermoso que hemos levantado para bendecir la iglesia, se han respondido, sino también las oraciones que se han hecho a favor también por el lado de ustedes, a Dios, a favor de sus peticiones. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga sus familias, sus hijos, sus esposos, esposas, matrimonios, etcétera, sus negocios, su salud. Que Dios derrame bendición sobre cada uno de ustedes. Ya saben, aquí no estamos haciendo un resumen de la lección de escuela sabática, sino que estamos leyendo párrafo por párrafo y también citando la Biblia, ahondando un poco más, de manera más profunda, en lo que el escritor, por cuestión de espacio, no pudo profundizar. Así que quédate con nosotros. Si esto está siendo realmente bendición para tu vida, te invito a que te suscribas, que nos dejes un like, y es buen tiempo para compartir también. Comparte con otros la bendición de este estudio de la escuela sabática. Sin más, comenzamos con una oración y vamos directo al texto. Amante Padre que estás en el cielo, gracias porque nos das la posibilidad de estudiar la escuela sabática. Tú eres un Dios lindo, un Dios poderoso, misericordioso, lleno de gracia. Te pedimos, Dios mío, que nos ilumines por medio de este estudio y háblanos. Bendice a los amigos, las amigas que nos están mirando en este momento por algún dispositivo este programa que hemos dedicado para el estudio, y permite que la unción de tu espíritu y la influencia de tu poder llegue hasta ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a entrar en una de las partes más humanas, diría yo, del ministerio del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios no es solamente una carta teológica, es una carta escrita con el corazón abierto. Aquí encontramos a un apóstol que ama profundamente a una iglesia que paradójicamente también le ha causado muchísimo dolor. Como a los pastores, el ministerio pastoral es muy complejo, se sufre mucho, también se vive en el gozo del Señor, pero se sufre mucho. Y vamos a comenzar también desde ya leyendo el versículo para memorizar, que dice, bueno, lo voy a decir de memoria, ¿no? Lo voy a decir de memoria. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, verso 4, y dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con mis lágrimas, para que no sean contristados, dice Pablo, para que no sean contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que les tengo. Miren qué cosa tan interesante. En el estudio de la lección del sábado encontramos algo hermoso. Pablo junta en una misma oración 3 palabras que normalmente nosotros quisiéramos, separar, que es la angustia, las lágrimas y el amor.
Porque existe una idea equivocada de que cuando realmente amas a alguien, bueno, pues esa persona nunca te va a hacer sufrir. Y eso es totalmente erróneo. Y Pablo demuestra exactamente lo contrario. Hay dolores que existen precisamente porque existe amor. Lo que no nos importa difícilmente nos rompe el corazón. Así que cuando Pablo dice que siente dolor por las iglesias, es precisamente un dolor a través del amor. Y de esta manera vamos a leer el primer párrafo de la lección del sábado. La vida del apóstol Pablo no fue fácil. Además de la cárcel y las situaciones que pusieron en peligro su existencia, también escribió: de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué, una noche y un día pasé a la deriva en alta mar, anduve de viaje muchas veces, estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre hermanos falsos o falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, dice Pablo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Cuál es? La preocupación por todas las iglesias, según 2 Corintios 11, 24 a 28. Qué bueno que el autor cita esta perícopa de este texto, porque realmente la gente piensa que los pastores no sufren, los pastores no trabajan. He escuchado muchas críticas hacia el cuerpo pastoral, y el hecho de que hay algunos pastores que no están tal vez realizando el trabajo que se espera, no quiere decir que eso manche o denigre la labor del resto del cuerpo pastoral, porque los pastores de verdad, llamados por el Señor, que se dedican a la grey, sufren mucho por la misma grey, que a veces también, no digo que sea toda, dentro de la grey hay algunas ovejitas que no son lo suficientemente gratas con su pastor. Y se sufre mucho. Y eso no viene de ahora. Eso viene desde los tiempos de Pablo, incluso mucho antes. Pablo dice que su misma gente lo apedreó, le dieron con palos, con varas, lo azotaron, lo metieron ha sufrido muchísimo de su propia gente. Y entonces por eso es que debemos detenernos aquí en este texto, porque hay algo extraordinario, y es que Pablo enumera sus sufrimientos en 2 Corintios 11 y menciona una serie de cosas, y no solamente sufrimientos causados por el hombre, sino también causados por la naturaleza. Dice que naufragios, hambre, frío, también habla de persecución, de peligro de muerte. Pero al final me llama la atención que el mismo Pablo dice, además de otras cosas. Y aquí viene la frase que cierra: lo que sobre mí se agolpa cada día, que es la preocupación por todas las iglesias. Es sorprendente que después de hablar de naufragios, después de hablar de apedreamientos, después de hablar de persecución, termina hablando de personas. Termina hablando de personas, poniendo al mismo nivel los golpes que recibió, las torturas que recibió, poniéndolo al mismo nivel el dolor y la preocupación que sentía Pablo por las iglesias. El cuerpo de Pablo había recibido de todo tipo de torturas, pero algunas de sus heridas más profundas no estaban en su espalda, estaban en su corazón. Y aquí aparece una dimensión del ministerio que pocas veces vemos desde afuera. Y es muy fácil observar a alguien que sirve, ¿no? A quien sirve desde la plataforma, es muy fácil verlo como predica. Es mucho más difícil entonces comprender lo que lleva dentro de esa persona cuando baja de esa plataforma. Hay padres que conocen esto perfectamente. Puedes tener problemas económicos, puedes tener problemas laborales, personales, pero cuando uno de tus hijos se aparta, toma una mala decisión, está sufriendo por alguna razón X, bueno, de repente ese problema ocupa la mente día y noche. Y dice en el último párrafo el lector o el escritor de esta lección, dice: lo que vemos en sus cartas a los corintios es parte de la profunda preocupación que sentía por esta iglesia. Sin embargo, en medio de todo esto, su amor por ellos nunca decayó. Lo mismo ocurre con el amor de Cristo por nosotros. De hecho, Pablo aprendió de Jesús a amar a las iglesias de una manera que refleja el amor que Cristo siente por nosotros. Familia, aquí encontramos el corazón de toda esta semana que vamos a ver de aquí en adelante.
Todo. Pablo no simplemente predicaba acerca del amor de Cristo, no, Pablo comenzó a amar como Cristo amó. Y esa diferencia es enorme. Podemos estudiar el amor sin parar, pero podemos estudiar el amor sin parar, sin amar. Podemos predicar acerca de la paciencia y ser altamente insoportable. Podemos defender la doctrina correcta y estar incorrectamente tratando a otras personas. El verdadero éxito, familia, del Evangelio ocurre cuando las características de Cristo comienzan entonces a reproducirse en nuestras vidas, en nosotros. Por eso Pablo posteriormente dice allá en 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos contriñe. ¿Qué quiere decir contriñe? La palabra que utiliza ahí es sinechó en griego, que sinechó transmite la idea de algo que aprieta, algo que rodea, algo que impulsa. O sea, Pablo no está diciendo simplemente, no, yo amo a Cristo y ya. No, está diciendo, el amor de Cristo me mostró además que se ha convertido en mí en la fuerza que gobierna mi vida, que gobierna mi forma de vivir. Y ahí está la primera gran pregunta de toda esta semana que quiero hacerte. Familia, ¿qué es lo que más te mueve? ¿Qué es lo que te mueve en tu andar diario, cuando te despiertas por la mañana, cuando abres los ojos? Realmente, ¿qué es lo que te impulsa a empezar el día? Porque podemos servir por reconocimiento, podemos servir por responsabilidad, por costumbre, por miedo, incluso por temor a quedar mal, o también podemos servir por un orgullo en cuanto a la iglesia, por orgullo religioso. Pero hay una diferencia enorme entre trabajar para Cristo y ser impulsado por el amor de Cristo. Hay una diferencia entre trabajar para la obra de Dios y trabajar con el Dios de la obra. Es muy diferente. Hay mucha gente trabajando, haciendo muchas cosas para la obra de Dios, pero no está trabajando con el Dios de la obra. ¿Por qué? Porque le falta el amor de Dios de la obra. Y cuando el amor de Cristo se convierte en el motor, las personas entonces dejan de ver números, dejan de ver cargos, dejan de ver problemas y vuelven a convertirse en almas. Porque en la iglesia tenemos muchos ministerios y hay veces que nos ponemos así, que nos ponemos allá, pero hay que tener en cuenta que todas estas personas son almas. Estamos trabajando con almas. Por eso hay que procurar herir menos. Pero como yo procuro herir menos, no es porque me lo proponga, es porque el amor de Cristo está en mí y no me deja herir más a las personas, porque entiendo que estoy trabajando con almas. De este modo, entonces, vamos a adentrarnos en la lección del domingo titulada Gratitud. Y quiero comenzar leyendo 2 Corintios 1 del 3 al 7, a ver cómo podemos desarrollar la lección del domingo, pero a partir de este texto. Y dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjate, Dios nos consuela. ¿Para qué? Para que podamos consolar también a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que con que nosotros somos consolados por Dios. Dice el 5, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y dice el último, el 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Familia, la razón de la gratitud del apóstol Pablo, aquí que expresa en 2 Corintios 1 del 3 al 7, es que Dios lo consolaba y lo fortalecía en medio de su sufrimiento.
Entonces ese sufrimiento o ese consuelo en medio del sufrimiento no terminaba en él. No, al contrario, lo capacitaba para consolar a otros que también sufrían. En otras palabras, Pablo agradece a Dios porque, o no porque no tenga tribulaciones, sino que le da gracias porque ha descubierto que ninguna tribulación tiene que vivirse sin el consuelo de Dios. Y es interesante esto me hace pensar, por ejemplo, en José. José, para poder ministrar a otros, tuvo primero que pasar por las dificultades para ser ministrado por Dios. Fíjate, José, mientras no tenía la madurez necesaria, el propósito, el cumplimiento de su propósito no se llevó a cabo. Tuvo que caer en el pozo, tuvo que terminar como esclavo, ser acusado injustamente de acoso sexual, terminar en la cárcel y no estar en la cárcel 15 días, estuvo años en esa cárcel. Y ahí entonces aprendió a administrar su dificultad y en medio de su dificultad, entonces José fue ministrado para poder ministrar a otros que estaban padeciendo también las mismas situaciones que él mismo padeció. Hermanos, no veamos los problemas como nuestros enemigos. En muchas ocasiones, yo diría en la mayoría, para no generalizar, el Señor convierte nuestras dificultades, permite que vengan situaciones difíciles en nuestra vida para darnos ciertas lecciones. El mismo Pedro lo dice, creo que en su primera carta o su segunda, no recuerdo bien, después lo voy a buscar. Dice que Dios permite que pase un poco tiempo nuestra tribulación para hacernos más firmes, más capaces, más empoderados. Diciéndolo con mis propias palabras. De manera que el sufrimiento, el dolor, tiene un propósito por parte de Dios. Y hay algo más hermoso en todo esto. El sufrimiento de Pablo terminó convirtiéndose en una herramienta de ministerio. Fíjate que Dios transformó aquello que lo había hecho llorar en algo con lo que podía sacar o secar las lágrimas de otros que estaban llorando. Dice la lección acá también. Dice, la gratitud de Pablo se centra en el consuelo que Dios brinda a quienes sufren. En este pasaje el verbo consolar, parakeleo o parakeleo, y el sustantivo consuelo, paraklesis, aparecen juntos 10 veces. Esto representa 1/3 de todas las ocasiones en que ambas palabras son usadas en 2 Corintios 29. Si Dios es descrito como Padre de compasión y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda tribulación. Qué interesante. Hay un detalle lingüístico extraordinario aquí, y es que la lección menciona las palabras griegas aquí que se encuentran, las palabras griegas son parakeleo y paraklesis, dice acá. Parakleo y paraklesis. Estas palabras aparecen repetidamente en esa sección, pero consolar aquí significa mucho más que decirle a alguien, mira, no llores más, todo va a estar bien, tranquilo, me tienes aquí para apoyarte. No. La raíz tiene la idea de acercarse, ponerse al lado, animar, fortalecer. Por eso está relacionada lingüísticamente con la palabra parakletos, que la palabra parakletos es la palabra que Jesús utiliza en Juan para referirse al Consolador. ¿Y quién es el que nos consuela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esto cambia totalmente nuestra comprensión del consuelo divino. Muchas veces pedimos, oh Señor, consuélame, ven conmigo, Señor, acompáñame en esto. Pero Dios algunas veces consuela quitando tormentas y otras veces consuela entrando con nosotros en la tormenta. Algunas veces Dios calma al marinero, pero otras veces permite la tormenta por un tiempo, aunque después la calma. Pero lo que siempre va a suceder es que Dios va a estar con nosotros. Ese paracletos, ese consolador espiritual va a permanecer con nosotros, en nosotros. El consuelo de Dios no siempre significa ausencia de dolor, ausencia de problemas. No, muchas veces significa presencia de Dios en medio de ese dolor. Por eso, yo siempre digo, Dios no nos manda problemas. Dios permite que aparezcan situaciones en nuestra vida. Muchas veces nos metemos nosotros en esas situaciones, ¿no? Pero la manera en que tratamos esa situación, la manera en que tratamos esa situación que es permitida por Dios, define qué curso tomará. Por ejemplo, si Dios permite una situación en nuestra vida, puede ser difícil y no esperamos o al contrario, esperamos en Dios, permanecemos bajo su cobertura espiritual, oramos a Dios, pedimos dirección divina y lo tratamos de un modo espiritual.
esa situación difícil se convierte en una bendición. Pero si nos desesperamos, si nos volvemos locos, si caemos en ansiedad, en angustia, no consultamos a Dios, no tratamos el asunto de forma espiritual, eso que se pudiera convertir en una bendición, esa situación se convierte entonces en un problema. Y sigue diciendo aquí el autor de la lección: el creyente no debe guardar para sí el consuelo que recibe de Dios, según Corintios 1, 4 y 5. Solo el corazón, dice el autor, solo el corazón afligido que se convirtió en receptor del consuelo de Dios es capaz de impedir o impartir consuelo de manera eficaz a quienes también están afligidos. Pablo podía consolar a otros porque él mismo fue consolado por Dios durante sufrimientos. Si somos atribulados, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para consuelo de ustedes. Según 2 Corintios 1, 6. Esto es amor, dice el autor de la lección. Y aquí aparece algo profundamente hermoso. Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjate, no dice en algunas, dice nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros impartir consolación, para que podamos también nosotros consolar a otros. Y eso significa que Dios puede convertir nuestras heridas en herramientas de ministerio, como hizo con Pablo. Ahora, no significa que Dios provoque cada tragedia para enseñarnos algo. No es eso, no. Vivimos, de hecho, en un mundo quebrantado por el pecado, por el dolor, por el sufrimiento, por la maldad. Pero significa, y es lo que quiero transmitir, que ningún dolor entregado a Dios tiene que terminar siendo inútil. Una persona, por ejemplo, que jamás haya llorado contigo puede darte una explicación. Pero alguien que atravesó una noche semejante a la tuya puede sentarse al lado tuyo sin necesidad de explicarte demasiado. Simplemente él conoce lo que tú estás pasando y se pone en tus zapatos. Eso es empatía. Hay dolores que nos enseña un vocabulario que ningún seminario puede enseñar. Ese es el vocabulario de la vida. El que atravesó un duelo escucha diferente al que está pasando por un duelo. El que estuvo desempleado una vez comprende perfectamente y comprende diferente al que perdió su trabajo. ¿Por qué? Porque pasó por eso. El que vio a un hijo alejarse sabe cómo abrazar al padre que está viviendo lo mismo. Y Dios no solamente sana heridas, algunas veces transforma cicatrices en puertas por donde entra esperanza a la vida de otra persona. Mira qué cosa tan bonita. Hermanos, dice, vamos a leer 2 Corintios, la lección nos manda a leer 2 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer ahora a partir del verso 8 hasta el 11. Y dice allí: hermanos, no queremos que ignoren acerca de las tribulaciones, dice Pablo, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas. Graba eso, más allá de nuestras fuerzas, ¿ok? Ahora me perdí. Aquí está. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Y al final dice: para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Fíjate, Pablo hace algo sorprendente. Dice que estuvieron abrumados en gran manera. El mismo Pablo dice: más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabe lo que encierra eso, no? Esto destruye una frase que repetimos muchas veces. Y es que no, tranquilo, que Dios no permitirá algo que tú no puedas soportar. Bueno, pues la Biblia realmente promete eso acerca de las pruebas. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, habla específicamente de la tentación y de la salida que Dios proporciona. Pero aquí Pablo reconoce que enfrentó algo que estaba más allá de sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué hizo Dios? En el versículo 9, vemos que ahí en el versículo 9 explica Pablo el propósito espiritual. Dice: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
¿Qué quiere decir eso? Mira, hay situaciones que Dios permite que lleguen más allá de nuestras fuerzas, principalmente para enseñarnos que la vida cristiana nunca debía vivirse dependiendo solamente de nuestras fuerzas. No sé si me explico. La fe comienza a crecer de una manera diferente cuando llegamos al lugar donde ya no podemos decir, bueno, yo puedo, sino que aprendamos a decir, Padre, tú eres el que puede. Ya aquí terminaron mis fuerzas, aquí terminaron mis capacidades. Pero observen otra cosa extraordinaria en el versículo 11, donde Pablo menciona las oraciones de los creyentes. El gran apóstol Pablo dice ahí que necesitaba que otros oraran por él. Yo te pregunto, ¿estás orando por tu pastor? ¿Estás orando por ese Señor, por ese siervo que Dios puso en tu vida, en la vida de tu iglesia? Dedica tiempo, porque por muy pastorazo que sea tu pastor, por muy líder que sea tu líder, necesita también de tus oraciones. Pablo necesitó de las oraciones de los miembros de su tiempo, y eso derriba la imagen del cristiano autosuficiente. Hay momentos en que tu fe te sostiene completamente, pero habrá momentos en que necesitarás que la fe de tus hermanos te ayude a sostener la tuya. No es que otro beba agua por ti, no, tú estás luchando, pero necesitas el sustento espiritual de otros. Por eso la iglesia no es simplemente un lugar donde escuchamos sermones, no, es una comunidad donde cargamos juntos aquello que sería demasiado pesado para cargar solos. Entonces sigue diciendo la lección. El apóstol habla de tribulaciones más allá de nuestras fuerzas que le hicieron temer a él y a sus compañeros que había llegado a su fin. Por un momento pensaron que la resurrección era su única esperanza. Sin embargo, Dios los libró y la situación cambió. Del temor a la muerte, según el verso 8, pasaron a una esperanza implícita de que Dios los libraría una vez más. Las victorias concedidas por Dios en el pasado nos dan la confianza de que Él hará lo mismo en el futuro. Dios usa las aflicciones para enseñarnos a confiar en Él. Las dificultades pueden llevarnos a la madurez espiritual, al menos en la medida en que permitamos que nos acerquen más a Dios. La acción de gracia de Pablo también muestra el poder de la oración intercesora y la gratitud que experimentamos por la liberación de Dios. Carga en tus oraciones a tus otros hermanos. Carga en tus oraciones a tus líderes. Son de carne y hueso. A veces queremos pastores ángeles, pero los pastores ángeles no existen. Si leemos el currículum vitae de Pablo, posiblemente sin saber que es él, habrá alguna iglesia que lo acepte como pastor. Imagínense que yo le lea el currículum de alguien. Hay un pastor que viene acá y el hombre fue un gran escritor, o es un gran escritor. Y imagínate, el hombre es un gran escritor, es una persona con una inteligencia tremenda, con un doctorado increíble, predica bastante bien, pero es bien directo a la hora de predicar. Tiene algunas cositas que me gustaría compartirle a ustedes, miembros de junta. Sí, diga, pastor. Bueno, este pastor generalmente ha tenido problemas, choque con la dirección de la iglesia. Lamentablemente ha estado preso más de una vez. Predica temas que a la gente no le gusta como predica, al punto de que lo han votado diferentes iglesias, le han prohibido predicar en otras. Pero es un hombre de Dios, es un hombre que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. ¿Quién quiere ese hombre? Nadie. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Por eso, los pastores no son santos por mérito propio, son santos por el mismo mérito que tú eres santo, por la sangre de Cristo, y necesitan al mismo Cristo que tú necesitas también. Por eso ora por ellos, ora por tu pastor, ora por tus líderes, por tu anciano. Sosténlo, aunque no te caiga muy bien, sosténlo, porque ese es el mandato de Jesús. Bueno, con esto en mente, pasamos al día lunes. Y aquí en el lunes entramos en un problema completamente diferente. Aquí cambia un poco la ficha, ¿no? Porque Pablo no solamente sufrió persecución externa. Algunos miembros de la propia iglesia, dice ahí, comenzaron a cuestionar el carácter de Pablo y comenzaron a
cuestionar sus verdaderas intenciones, sus verdaderas motivaciones. Y la lección nos pide que leamos 2 Corintios capítulo 1, pero ahora a partir del verso 12 hasta el 14, ¿ok? Vamos a ver ahí. Y también nos pide que tengamos también presente 2 Corintios 2 y 17. Pero vamos a leer 1 Corintios primero, 12 al 14. Dice: nuestro motivo de orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. No os escribamos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestro motivo de orgullo, así como también vosotros lo seréis para nosotros en el día del Señor Jesús. Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. También nos pide la lección que leamos el capítulo 4, el verso 2. Y dice ahí: antes bien, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. También nos indica la lección. El texto de 2 Corintios 1, 12 y 14 introduce la tesis que Pablo desarrollará. El resto de la carta, su integridad y su apostolado habían sido cuestionados por algunos en Corinto. ¡Qué fuerte! Pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante e indeciso, lo cual no era adecuado para el ministerio apostólico. En respuesta, Pablo subraya que él y sus colegas se comportaron con la máxima integridad. Esto puede doler como tú no te imaginas. Puede doler muchísimo. Una cosa es que alguien te diga: mira, no estoy de acuerdo contigo, pero otra muy diferente es que te diga: yo sé por qué hiciste esto, juzgándote mal. Porque ya no está evaluando tu decisión, no está atribuyéndote una intención a lo que estás haciendo. Y las intenciones, familia, viven en un territorio, en un terreno al que solamente tiene acceso ¿quién? La persona y Dios. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos cuando juzgamos, especialmente motivaciones. Podemos evaluar comportamientos, podemos corregir acciones, podemos señalar incluso consecuencias, pero solamente Dios conoce completamente el corazón. Dice acá también, hay dos palabras describen la conducta de Pablo y sus compañeros: pureza y sinceridad. El término griego traducido como pureza, santidad, según algunas versiones, es aplotes, usado aquí para expresar la integridad personal en el habla o el comportamiento. En resumen, esta palabra revela la pureza de los motivos. A su vez, el término sinceridad, traducción del griego eilikraineia, también apunta a la integridad y la pureza de las motivaciones. Aquí tenemos dos palabras fascinantes. Me veo obligado a tratar con el texto griego porque la lección lo indica, ¿no? Pero me gusta profundizar así de esta manera. Y es que las dos palabras que son fascinantes aquí, primero es aplotes, lo dice aquí en la lección, que puede expresar sencillez, puede expresar integridad, puede expresar ausencia de doblez. Ahora, esa persona que describe esa palabra es la persona que no necesita mantener varias versiones de sí misma. La que ves en la iglesia es la que ves en la casa. Es la misma que ves en el trabajo. O sea, no habla de una manera delante de la gente y completamente diferente. Entonces, cuando esa persona se marcha, no. Es una persona íntegra. Te dice lo que tenga que decir en tu cara, y lo que tenga que esconderse o callarse de ti, pues no se lo dice a otro. La integridad en Cristo, hermanos míos, significa que la persona que soy cuando me observan y la persona que soy cuando nadie me ve se acercan mucho más cada día hasta encontrarse. Pero aparece otra palabra linda que es eilikraineia. Así, el griego se pone difícil. Se pone difícil a veces. Que traducido
también significa sinceridad. Existe una antigua explicación muy conocida que relaciona la palabra con la idea de algo examinado bajo la luz del sol, ¿no? Aunque los lingüistas discuten esa etimología concreta, bueno, pues la imagen ilustra perfectamente el concepto bíblico, que es una vida que puede ser puesta bajo la luz y no necesita esconder nada, una segunda intención, ni nada bajo la alfombra, ni mucho menos. Eso se llama integridad. Integridad no significa nunca equivocarse, ¿ok? Significa no necesitar vivir escondiendo quién realmente eres. Y qué triste, cómo hace falta la integridad en las iglesias. Hay mucha gente, mira, quiero decirte algo. Le ponemos mucho foco a ciertos pecados como el adulterio, le ponemos foco a pecados como, no sé, qué sé yo, quebrar algún mandamiento de manera voluntaria y de forma repetida, pero no hacemos nada con el chismoso, no hacemos nada con el murmurador. Olvidamos que el cielo se dividió especialmente por orgullo, pero usando la herramienta del chisme contra Dios, de la murmuración. Y si los ángeles cayeron en el jamo de la murmuración, oye, después de tantos miles de años de humanidad, ¿por qué seguimos repitiendo eso? ¿Es que es tan difícil ser una persona íntegra? ¿Es tan difícil callarse la boca y no regar un chisme de alguien, y más sabiendo que estás mintiendo? Y aun cuando fuese verdad, ¿por qué no vas y se lo dice a él y se queda entre ustedes dos? El chisme divide iglesia, familia. Si eres pastor, no permita chisme en tu iglesia, cueste lo que cueste. Si eres miembro de iglesia, no permita chisme en tu casa y tampoco en la iglesia. No lo permita porque está siendo, como se dice en los tribunales, está siendo cómplice de un grave delito espiritual, de un grave pecado espiritual que es el chisme. Hay que andar con vidas que puedan ser examinadas a la luz del día. Vamos a leer aquí lo que dice también para finalizar el día lunes 24 de agosto. Dice, los corintios no debían haber dudado de la pureza de las intenciones de Pablo. Él deja claro que tanto eso como su sinceridad tenían su origen en Dios. Esa idea queda bien reflejada en traducciones como la siguiente: nos hemos portado limpia y sinceramente. Dice, no por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Parece que los oponentes de Pablo malinterpretaron sus palabras en comunicaciones escritas anteriores. El apóstol garantiza que sus intenciones eran claras y comprensibles. Estaba seguro de que la rectitud de sus palabras, intenciones y acciones quedaría clara en el día del Señor Jesús, según 2 Corintios 1:14. Pablo apela finalmente al día del Señor Jesús. Y eso es poderoso. En otras palabras, quizá ustedes todavía no comprenden mis intenciones, pero llegará el día en que Cristo se las hará saber y se las hará ver visiblemente. Familia, hay personas que se destruyen emocionalmente intentando convencer a todo el mundo de que fueron buena gente, de lo que hicieron no fue con la intención que lo interpretaron, que no fue esto lo que quise decir, fue aquello. Pero habrá situaciones en las que explicar será correcto, pero también hay otras situaciones en las que tendrás que descansar en que Dios conoce el corazón y se acabó. El que te conoce sabe quién eres. Tranquilo. No puedes involucrarte en todas las batallas. Hay batallas en las que no te podrás involucrar, que la mejor opción es dejarlo. Y tuve un pastor que me dijo, mira Carriles, chisme aclarado, nunca resuelto. Y es verdad. Empieza a aclarar un chisme y cuando vas a preguntar al otro se ríe otro chisme y te dice que es mentira, que no fue así, que te lo dijo el otro, vas al otro, lo aclara. Nunca se aclara. Nunca se aclara. Hay veces que la mejor manera de resolver una batalla es alejándose de ese terreno de conflicto. Y que sea Dios quien te defienda. No siempre. Deja que el Espíritu te lo indique. El mismo Jesús fue acusado de actuar por el poder de Beelzebú. Dime tú, si lo hicieron con Cristo, ¿qué harán contigo? Incluso si las motivaciones de Cristo fueron tergiversadas, no deberíamos sorprendernos cuando alguna vez ocurra algo con nosotros. Yo siempre digo, yo me responsabilizo por lo que dije, no por lo que la gente entienda. Porque si Pablo fue malinterpretado, y era Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, un apóstol gigantesco, y lo malinterpretaron,
Hay veces que a ti te malinterpretan también, algunas veces porque no sabes decir bien las cosas, pero otras las dices bien, pero el receptor está predispuesto contigo con otros pensamientos. Y nuestra responsabilidad no es controlar todas las interpretaciones que otros hagan de nuestra vida o de nuestras palabras, no. Nuestra responsabilidad es vivir de tal manera que podamos decir delante de Dios: Señor, tú sabes realmente lo que yo hice. Así que sé libre de la gente, sé libre de la gente. Tampoco te pongas en el papel de juez contra otra persona. Vamos al día martes para estudiar la lección referente al 25 de agosto titulada Cambio de planes por amor. Y aquí tenemos una historia aparentemente administrativa. Pablo cambia, vamos a leerlo ahora, cambia de itinerario, ¿no? Pero detrás de ese cambio encontramos una enorme lección espiritual. Pero antes vamos a leer primero los Corintios, capítulo 16, verso a partir del 15. Capítulo 16, verso a partir del 5. Y dice allí: iré a visitarlos cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y puede ser que me quede con vosotros aún pese al invierno. Parece que hacía bastante frío, para que vosotros me encaminéis hacia donde haya de ir. No quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo tenía un plan que debía cumplir, pero hubo un cambio de itinerario, ¿ok? Dice la lección en el segundo párrafo: Pablo ya había estado en Corintios anteriormente. Según 1 Corintios 16, 5 y 6, planeaba pasar por Macedonia en su camino de regreso a Corintio y tal vez quedarse allí durante el invierno. Desde Corinto iría a Judea con la ofrenda recogida en Macedonia para los pobres de Jerusalén. Sin embargo, cambió sus planes debido a un mal informe traído por Timoteo desde Corintio. Pablo tenía la intención de ir directamente de Éfeso a Corinto y allí abordar los problemas informados por Timoteo. El nuevo itinerario sería Éfeso, Corinto, Macedonia, Corinto, Judea. Fue de Éfeso a Corinto, pero luego regresó a Éfeso. Sus planes cambiaron. No regresó a Corinto como había planeado, al menos no de inmediato, porque su última visita no había resultado bien. En consecuencia, regresó a Éfeso y escribió una carta a los corintios. Prefería enviar una carta antes que arriesgarse a que otra visita empeorara la situación. Fíjate, la geografía nos ayuda, muchísimo nos ayuda la geografía en este mapa, ¿no? Que nos relata aquí primero la Biblia y luego nos explica un poquito la lección del día martes. Pablo estaba trabajando en Éfeso, en Asia Menor. Corinto estaba al otro lado del mar Egeo, en Acaya. Entonces Macedonia quedaba en el norte, donde estaban ciudades como Filipos, como Tesalónica. Entonces su itinerario había cambiado ya varias veces debido a situaciones de la iglesia. Y algunos corintios entonces utilizaron eso contra él. Y Pablo dice una cosa y después dice otra, y Pablo siempre está cambiando de planes. Pero Pablo explica que detrás de su cambio había una razón netamente pastoral. No quería realizar otra visita que terminara causando más dolor y más problemas a la iglesia. Parece que Pablo era bien directo a la hora de hablar. Y esto nos enseña una distinción importantísima. Y es que cambiar principios es inconstancia, pero cambiar métodos cuando las circunstancias lo requieren es sabiduría. Algunas personas confunden fidelidad con rigidez. No tiene nada que ver. Entonces piensa, bueno, yo dije que voy a hacer esto y lo voy a hacer porque aunque se destruya todo, porque esta es mi palabra. Dime tú, eso no siempre es carácter, algunas veces es orgullo. Jesús nunca cambió sus principios, pero cuando lees la vida de Cristo en los evangelios te das cuenta que constantemente adaptó su manera de acercarse a las personas debido al entorno, debido al contexto. No habló con Nicodemo, por ejemplo, igual que habló con la samaritana. No trató a Pedro exactamente como trató a los demás fariseos. El principio permanecía, pero el método se adaptaba. Y sigue diciendo la lección. Las intenciones de Pablo en su última visita habían sido malinterpretadas.
Algunos en Corintio habían dicho que él no era confiable y que no los amaba lo suficiente. En su respuesta a las acusaciones, él dirigió la atención de los corintios al Evangelio de Cristo. Él fue fiel a su intención de visitar a los corintios en la mayor oportunidad, tal como Dios había sido fiel en cumplir sus promesas a ellos por medio de Cristo. Porque todas las promesas en Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él para gloria de Dios. Por lo tanto, su respuesta no fue una confusa mezcla de sí o no, dependiendo de las circunstancias, como ellos decían, sino que fue siempre sí, tal como la obra de Dios en Cristo es siempre sí. Fíjate, aquí Pablo hace algo que me gusta, y es que sus enemigos, por ejemplo, dicen, mira, tu palabra es sí y después es no, dependiendo cómo te conviene. Pero Pablo responde dirigiendo la mirada, como siempre hace, hacia Cristo. Y dice, todas las promesas en Dios son en sí, son en Él sí. Entonces el argumento es precioso. Pablo está reconociendo implícitamente que los planes humanos pueden cambiar, pero lo que no falla, lo que no cambia es la fidelidad de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Nuestros calendarios cambian, se adaptan, nuestros proyectos cambian, nuestra salud puede cambiar. Las personas incluso cambian también. Pero hay algo que permanece inconmovible, que son las promesas de Dios, que no dependen de las fluctuaciones de nuestra vida. Cuando tus planes cambien, familia, no confundas un cambio de itinerario con un cambio de fidelidad a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Okay? Y ahora, en el martes, llegamos al corazón de este día. Y cierra diciendo, que lo señalé con anaranjadito para que lo vea bien, cierra diciendo el autor de la edición, por lo tanto, la razón por la que Pablo escribió una carta a los corintios en lugar de visitarlos fue su sincero amor por ellos. Otra visita justo después de la dolorosa visita anterior les habría causado más dolor, no la alegría que él pretendía traer con su presencia. Cuán fácilmente habían sido malinterpretadas sus buenas intenciones. Así pasa. Pablo retrasó su visita porque entendió que presentarse así inmediatamente podía empeorar el conflicto que ya había. De manera que su ausencia es también una muestra de amor. Porque nosotros pensamos que amar siempre significa acercarse, ir de frente. Hay gente que son guerrilleros, tienen que pelearlo todo, tienen que resolverlo todo, decir las cosas rápidamente en su cara. No. Algunas veces amar significa saber cuándo acercarse y cuándo esperar. Hay conversaciones correctas realizadas en momentos incorrectos que terminan produciendo resultados incorrectos. El mismo libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo de abrazar, dejar de abrazar, esparcir piedra, juntar piedra, tiempo para callar y tiempo de hablar. De manera que madurez espiritual es entender, aprender la diferencia. No todo problema debe resolverse así inmediatamente. Algunos corazones necesitan tiempo para estar preparados para esa conversación que tú necesitas tener. No es a tu tiempo, es al tiempo de Dios y es en el momento exacto cuando se cumplan todas las condiciones correctas para abordar la situación que quieras abordar con algún hermano o una empresa o la iglesia o lo que sea. Vamos a ir al día miércoles con el título El perdón y la reafirmación del amor. Aquí llegamos probablemente al día pastoralmente hablando, ¿no? Más delicado de toda la semana y te vas a dar cuenta por qué. Pablo había enviado entonces una carta durísima, una carta severa. La carta produjo tristeza, pero esa tristeza produjo arrepentimiento, gracias a Dios. Entonces más adelante Pablo diferencia la tristeza según Dios de la tristeza según el mundo. Hay diferencias enormes. Podemos sentirnos mal porque fuimos descubiertos por algo, porque sufrimos consecuencias o porque nuestra reputación quedó afectada sin habernos arrepentido verdaderamente. El arrepentimiento de la Biblia no pregunta solamente, bueno, ¿cómo salgo de este problema para que nadie se entere? No, pregunta, ¿qué necesita cambiar dentro de mí? El arrepentimiento y el resentimiento son dos emociones o son dos estados emocionales muy similares al principio. Los dos comienzan a partir del dolor. En los dos hay dolor en la primera etapa, ¿okay? Pero en la segunda etapa ya el que siente resentimiento está más preocupado
por las consecuencias de lo que hizo que por el dolor que provocó en el corazón de Dios lo que hizo. Este está más preocupado por lo que va a sufrir por lo que hizo y este está más preocupado por haberle fallado a Dios. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento sincero, después del dolor, se preocupa, siente vergüenza, siente ese mismo dolor, pero por la causa correcta. No por miedo a sufrir consecuencias, sino más bien por amor a Dios. Entiende que rompió una relación, le faltó a alguien que lo ha bendecido toda su vida, que lo ha sostenido hasta este momento. Entonces, eso produce frutos de arrepentimiento. Sin embargo, aquí el resentimiento se parece al principio, tiene dolor igual. Aquí entonces ya aparece la queja, la preocupación, por lo que pueda pasar, y luego después viene la queja. Y ya no produce frutos de arrepentimiento, sino frutos de perdición. Dice acá el autor de la lección: Pablo y Tito se reunieron más tarde en Macedonia, donde el apóstol recibió de su ayudante la excelente noticia de que sus severas palabras habían dado resultados positivos, lo que llenó de alegría el corazón del apóstol. Si algunos en Corinto se habían posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia se ponía de su lado. Cuán importante es apoyar a nuestros líderes. Como miembros de la iglesia podemos facilitarles mucho su trabajo. Hay gente que se pone en contra del líder porque sí, porque no me cae bien. Y son gente que no están enfocadas en Cristo. Y eso no es espiritual. Sin embargo, aquí Pablo, después de haber pasado por el valle de sombra con aquella iglesia, gracias al Espíritu de Cristo, bueno, pues entonces esa gente reaccionaron y Pablo se alegra porque la corrección produjo fruto. Pero ahora ocurre algo extraordinario y según a los Corintios, capítulo 2, versos 5 al 11, la iglesia había disciplinado a una persona. Entonces ahora Pablo dice, en esencia, ¿no? Perdonen a esa persona, consuélenlo y observen especialmente lo que dice el verso 9. El verso 8. El verso 8 dice claramente: por lo cual les ruego que confirmen el amor para con esa persona, para con él. Y aquí hay una lección enorme sobre la disciplina eclesiástica. La disciplina bíblica, familia, nunca tiene como objetivo final eliminar al pecador, sino recuperar a la persona que cayó. Es más, la palabra disciplina está relacionada conceptualmente con aprendizaje, con formación, de manera que el propósito de una disciplina no es venganza. Por eso Mateo 18 comienza el procedimiento de una disciplina diciendo: si tu hermano peca contra ti, bueno, pues entonces ve y repréndele, pero estando tú y él solo. O sea, no delante de la gente, no seas oportunista. ¿Para qué? Y Jesús responde: si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esa expresión debería gobernar cualquier proceso disciplinario en nuestras iglesias. Lastimosamente, las personas que son disciplinadas no comprenden el verdadero motivo por el cual son disciplinados. El objetivo es ganar a ese hermano. Y sigue diciendo: este pasaje tiene que ver con un caso de disciplina eclesiástica. Los eruditos debaten si el ofensor aquí es el hombre incestuoso de 1 Corintios 5, el 1 al 5, u otra persona que instigó a quienes acusaron a Pablo de ser inconsistente y desconsiderado con ellos en sus decisiones de viaje. El contexto parece favorable o parece favorecer la segunda opción. En cualquier caso, la enseñanza más importante del pasaje se refiere a cómo la iglesia debe tratar a una persona que ha pecado. El contexto en cuestión enseña que el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y la reafirmación del amor para con el pecador. El pasaje también sugiere que la disciplina eclesiástica puede ser dolorosa, pero es necesaria, por muy bien intencionadas que sean y por mucho que quieran estar orientadas a la gracia. Algunas iglesias podrían estar fallando en enfrentar o tratar los pecados flagrantes o incluso públicos. Por otro lado, otras pueden ser demasiado severas o inmisericordias. El pecado debe ser tratado, pero con amor. Por lo tanto, Pablo podía exhortar a la iglesia a reafirmar su amor por el ofensor,
porque él mismo amaba a la iglesia. No sabemos con certeza quién era ese ofensor que fue disciplinado. Algunos lo relacionan con este hombre, según la lección, con este hombre de 1 Corintios 5, otros creen que fue alguien que se enfrentó personalmente a Pablo, pero la enseñanza principal aquí es que no necesitamos resolver cuál es su identidad. Lo importante aquí es lo que ocurre después de que ese hombre se arrepiente. Fíjate qué cosa más linda. Pablo teme que la disciplina continúe tanto tiempo que termine destruyendo a quien pretendía restaurar. Dice que podía ser consumido por demasiada tristeza. Qué cosa tan linda, qué desborde de amor, qué peso, qué toneladas de amor hacia las almas, pasión por las almas. Y eso significa que una iglesia puede equivocarse en dos direcciones. Puede llamar gracia a no corregir nunca nada, pero también puede corregir correctamente y después negarse a restaurar a esa persona que disciplinó. Y ambas contradicen la verdad del Evangelio. Y mira lo que dice el mismo versículo 11. Pablo relaciona esto con el mismo Satanás. Dice, para que Satanás, dice el verso 11, no gane ventaja alguna sobre vosotros. Qué interesante. Satanás puede aprovechar tanto el pecado que no confrontamos como la culpa de la que no permitimos salir al arrepentido. Primero susurra, oye, peca, que no pasa nada, tranquilo, nadie se va a enterar. Y después del pecado, cambia el mensaje. Lo que hiciste es imperdonable, tú no sirves para nada y nos tira al piso. Sin embargo, el Evangelio responde a ambos engaños de manera diferente. Al primero le dice, el pecado es demasiado grande para ignorarlo, no peques. Y al segundo le dice, mira, si pecaste, tranquilo, la gracia de Cristo es demasiado grande para negar restauración al que verdaderamente se arrepiente. Así que tienes toneladas de gracia para restaurar tu vida. Y hay iglesias donde una persona pecó, por ejemplo, hace 15 años, se arrepintió, cambió, pidió perdón, pero todavía cada vez que mencionan su nombre, ahí le recuerdan lo que hizo. ¿Es así? Eso no es restauración. Eso no es restauración. Si Dios cerró ya ese capítulo, ¿por qué nosotros tenemos o nos creemos con el derecho de seguir utilizándolo como título de vida de alguien? Eso no es espiritual. Wow, una lección bien buena. Vamos con estas palabras así bien entre ceja y ceja, bien en mente. Vamos a pasar entonces al día jueves 27 de agosto, que tiene por título Triunfo en Cristo. Vamos allá. Cuando lees 2 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, ahí te das cuenta que Pablo llega a Troas y ocurre algo sorprendente. Dice que se me abrió puerta en el Señor. Una puerta evangelística abierta. Eso para Pablo es una miel. Eso para Pablo es algo espectacular. Pero Pablo no encuentra a Tito y su espíritu entonces no tiene reposo, dice. Y esto nos permite ver a Pablo como el ser humano que era. Pablo no era un superhéroe, Pablo no era un robot, era un ser humano que tenía sentimientos, tenía emociones, momentos arriba, momentos no tan arriba. El mismo hombre que escribió grandes tratados acerca de la fe, también experimentó inquietud. La espiritualidad no elimina las emociones humanas, familia. Fe y preocupación pueden aparecer en la misma persona. La diferencia está en qué hacemos con esa preocupación. ¿Qué hacemos? ¿Okay? Ahora vamos a leer lo que dice la lección. Aquí un momentico sobre lo que Pablo estaba sintiendo. Dice, Pablo estaba inquieto, dice allí. Pablo estaba inquieto mientras esperaba a Tito. A pesar de esa inquietud, no podía dejar de hablar de Jesús, a quien tanto amaba. En ese momento, aún no conocía los resultados de su carta. Estaba ansioso por ver a Tito y escuchar acerca de la reacción de los corintios. La obra de Pablo en Troas fue exitosa, pero no podía permanecer mucho tiempo allí. La solicitud de todas las iglesias, y particularmente de la iglesia de Corinto, pesaba sobre su corazón. Había esperado encontrarse con Tito en Troas y enterarse por él de cómo habían sido recibidas las palabras de consejo y reprensión enviadas a los hermanos corintios. Pero se chasqueó y dice, no tuve reposo en mi espíritu, escribió concerniente a este incidente. Por no haber hallado a Tito, mi hermano, partió de Troas y cruzó Macedonia, donde en la ciudad de Filipo encontró a Timoteo. Mira, Pablo finalmente parte hacia Macedonia buscando noticias. Entonces, ocurre
el gran encuentro esperado. Y por fin, gracias a Dios, Tito trae buenas noticias, y es que los corintios respondieron favorablemente. Y Pablo explota en alabanza, por eso dice en 2 Corintios capítulo 2, verso del 14 al 17, algo así como que: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y esta frase contiene una imagen histórica fascinante. Cuando estaba estudiando la lección y buscando el contexto a ver si había algo que encontrar, encontré algo que me gustó mucho, y es que el verbo griego que se usa aquí para triunfo está relacionado con el triunfo romano. Lo que se conocía en la antigüedad como el triunfus, que era una espectacular procesión concedida a ciertos generales romanos después de grandes victorias militares. ¿En qué consistía? Bueno, el general romano, cuando vencía, el victorioso, recorría Roma completa, de esquina a esquina, acompañado de todos sus soldados vencedores, con todo el botín, los cautivos, los prisioneros de guerra. Mientras ellos iban avanzando, se quemaba incienso a lo largo de ese recorrido. Y precisamente después Pablo habla de fragancia. Fíjate, para algunas personas presentes, aquel aroma anunciaba entonces victoria, anunciaba celebración. Para los cautivos condenados, aquella misma procesión podía anunciar muerte. Y ahora entendemos mejor los versículos 15 y 16, cuando dice Pablo: para que Dios porque para Dios somos grato olor de Cristo. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Pero aquí aparece algo todavía más profundo y precioso. Y es que Pablo no se presenta necesariamente como ese gran general que está celebrando su propia victoria. No es a él al que está lanzando los lauros. Cristo es el vencedor. El ministerio familia no consiste en exhibir nuestras victorias, sino en ser llevados dentro de la victoria de Jesucristo. Y eso cambia completamente la frase que Pablo dice: triunfo en Cristo. O sea, triunfar en Cristo no significa que todos nuestros proyectos salgan bien, que nunca tendremos ansiedad, que nunca sufriremos. No. Recuerden, apenas unos versículos antes Pablo estaba inquieto buscando a Tito. ¿Se acuerdan? O sea, la victoria cristiana, la victoria en Cristo, no significa que todo esté bajo control y que todo esté bien. No, significa que aún cuando yo no tengo el control, cuando las cosas no salen como yo espero, cuando las circunstancias sobre que vivo, en ellas no tengo control, sigo permaneciendo y perteneciendo al Cristo que finalmente vencerá sobre toda circunstancia. Eso entonces es el perfume, es la imagen del perfume del emperador, o sea, del general romano. Un perfume no necesita anunciarse: oye, aquí estoy, mira. No. Simplemente está presente y el ambiente cambia automáticamente al notarlo. Cuidado con la gente que quiere impresionarte. Cuidado con la gente que quiere impresionarte con lo que sabe, impresionarte con sus grandes testimonios, porque la intención es hacerte chiquito. Y Cristo nunca buscó impresionar a nadie. Cristo buscó transformar a las personas. Pablo dice que así debería funcionar nuestra vida cristiana. Hay personas cuya presencia cambia el ambiente de una habitación totalmente. No lo has experimentado. No porque prediquen constantemente, sino porque transmiten paz, transmiten esperanza, respeto, bondad, coherencia. Ahora, la pregunta aquí sería, para meditar un poco sobre ella: bueno, ¿qué aroma deja mi presencia cuando salgo de un lugar? Cuando termino una conversación, ¿la persona quedó más cerca de Jesús o quedó más angustiada? ¿Quedó simplemente más impresionada conmigo que más cerca de Jesús? Y vamos a leer el último párrafo de la lección del jueves, que dice: en un estallido de alegría, Pablo afirma que Dios nos lleva siempre al triunfo en Cristo. ¡Qué declaración tan maravillosa! Un corazón lleno de la presencia de Cristo difunde la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Pablo se regocija en Cristo porque la dolorosa carta dio el fruto que él pretendía cosechar. Esta es una gran victoria. Mientras tanto, en 2 Corintios 2:17, Pablo reafirma su sinceridad como apóstol de Cristo.
Según este pasaje, lo que distingue a un siervo fiel de Cristo de un falso ministro es que mientras que este último comercia con el evangelio por interés propio, el primero predica la palabra de Dios por amor sincero a Cristo. Pablo termina haciendo una advertencia que sigue siendo tremendamente actual. Dice que ellos no eran como muchos que madran, falsificando, que medran es la palabra que usa, que medran falsificando la palabra de Dios. Y el verbo griego que se usa es kapeleuo, que podía utilizarse para comerciantes que vendían productos buscando ganancia, buscando dinero. Y adquirió entonces la connotación de comercial o adulterar algo para beneficio propio. O sea, un estafador. Un estafador, un manipulador de las mercancías. Entonces Pablo está diciendo con todo esto, miren familia, miren caballeros, el evangelio no es una mercancía. Podemos vivir del ministerio, está bien. Pablo mismo enseña que quienes predican el evangelio pueden recibir sustento por eso, está bien. El problema aquí aparece cuando dejamos de servir al evangelio y comenzamos a utilizar el evangelio para servirnos a nosotros mismos. No hay problema en hacer evangelio y recibir una remuneración para poder vivir. El evangelio no se hace por dinero, pero sin dinero es imposible hacer evangelio también. ¿Qué pastor, qué ministro que se dedica 24/7 a la obra puede hacer la obra tranquilamente, sabiendo que no tiene comida en su casa y que tampoco puede trabajar en otra cosa porque está dedicado 24 horas a eso? Y esto es un tema que es válido dedicarle después en otro momento. De hecho, yo tengo un programa acá, un podcast acá en mi canal de YouTube que habla sobre eso, sobre la limpieza, la honestidad en que alguien reciba sustento por hacer la obra de Dios y se dedica seriamente a eso y de manera consecuente. ¿Okay? La gran pregunta para cualquiera que sirva a Cristo, familia, sigue siendo, bueno, ¿estoy usando a Cristo para construir mi nombre o estoy usando mi vida para levantar el nombre de Cristo? Y con estas palabras llegamos al día final, al día viernes. Un día de reflexión para meditar. Y aquí no vamos a repetir todo lo que hemos estudiado durante toda la semana, no es necesario. Solo quiero cerrar mirando el resultado que todas estas experiencias produjeron en Pablo. La lección cita una frase extraordinaria, dice: los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionaron o quienes proporcionan mayor consuelo a otros. Dice asimismo, parafraseando, ¿no? La lección. Y es que esto resume una paradoja del reino de Dios. El mundo dice, oye, evita que te hieran, evita las cicatrices. Tú eres lo más importante y está bien. Pero Dios dice, mira, entrégame esas cicatrices, que yo puedo convertir esas cicatrices en ministerio. Puedo convertir tu sufrimiento en ministerio. Después aparece otra preciosa declaración, y es que una vida cristiana consagrada a Dios siempre derrama luz, siempre derrama consuelo, siempre desborda paz. Y me encanta porque no dice solamente que habla de luz, ¿no? Sino que dice que derrama. Y hay una etapa en la vida, o una etapa de la vida cristiana, de la experiencia cristiana, donde nuestra mayor influencia ya no proviene solamente de lo que decimos, sino de aquello en lo que nos hemos convertido. Pensemos en Pablo. Esta semana lo vimos preocupado, lo vimos malinterpretado, lo vimos criticado, cambiando planes, escribiendo entre lágrimas, entre dolor, esperando desesperadamente noticias de su amigo Tito, corrigiendo pecado, pidiendo restauración para quien había pecado y finalmente celebrando el triunfo en Cristo. ¿Qué conecta todas estas escenas? ¿Ya te diste cuenta? Conecta el amor, no el sentimentalismo, pero el amor maduro, ¿okay? El amor que consuela cuando alguien sufre, el amor que vive con integridad cuando alguien es cuestionado, el amor que cambia planes cuando hacerlo evita heridas innecesarias, el amor que confronta cuando callar destruiría, el amor que perdona cuando el arrepentimiento llega y el amor que nunca convierte el ministerio en un negocio del ego.
Y quizás esa sea la gran diferencia entre simplemente estar ocupado en la iglesia y tener un ministerio impulsado por el amor. Uno puede amar o predicar sin amar, puede cantar sin amar, puede dirigir programas sin tener amor en su corazón, puede ocupar cargos sin amar verdaderamente a la iglesia y a sus miembros. Incluso puede defender la verdad doctrinal en la que cree sin amar. Pero Pablo diría en 1 Corintios capítulo 13 que sin amor podemos tener dones extraordinarios y terminar siendo solamente ruido. Por eso, familia, quiero terminar con una pregunta diferente. ¿Qué estás haciendo para Dios? Esa es una, y es la que se hace todo el mundo, ¿no? Pero yo te pido que te preguntes algo más profundo. ¿En qué clase de persona te estás convirtiendo mientras haces eso para Dios? Porque podemos pasar años trabajando para la iglesia y terminar más duros, más insensibles, más orgullosos, más intolerantes, más difíciles de tratar. Y eso sería una tragedia, no solamente para tu vida, sino para la misma iglesia. El ministerio de Cristo debería producir lo contrario. Cuanto más caminemos con Jesús, más verdad debería haber en nosotros. Pero también más misericordia deberíamos experimentar en nosotros. Más convicción, menos arrogancia, más firmeza, más ternura, más capacidad para confrontar el pecado de una manera sensata y espiritual, pero mayor deseo también de restaurar al pecador. Porque al final, hermanos míos, el cristianismo no consiste solamente en conocer correctamente a Cristo. Consiste en permitir que Cristo produzca su carácter en nosotros, convertirnos en reflectores del carácter de Cristo. Y quizás alguien que está escuchando esto que estoy hablando, alguien que está conectado y llegaste hasta el final en este estudio, ha sido herido precisamente por personas de la iglesia. Y estas cosas suceden, pero no permitas que los errores de quienes representaron mal a Jesús te hagan alejarte de Jesús. Jesús no tiene la culpa. Pablo tuvo problemas con una iglesia y aún así siguió amándola. Cristo ha tenido problemas, muchos problemas con nosotros, toda nuestra vida y todavía nos ama. Y esa quizás sea la noticia más hermosa de toda esta lección que hemos estudiado hoy. Jesús no nos ama porque finalmente conseguimos comportarnos perfectamente bien como Él desea, no. Nos ama mientras trabaja con mucha paciencia para restaurarnos en medio de las heridas que la vida nos ha causado. Cuando caemos, nos levanta. Cuando sufrimos, Él se acerca. Cuando pecamos, pues nos llama al arrepentimiento. Cuando regresamos, no solamente nos tolera, sino que nos restaura también. No nos critica y nos pregunta ¿por qué hiciste esto y por qué hiciste aquello? Cuando pensamos que nuestra historia terminó, toma entonces nuestras cicatrices y comienza a escribir con ellas un nuevo ministerio para glorificar su nombre, pero además también para servir de cura a otros que pasaron por tu misma herida. Por eso, después de todo lo vivido, Pablo todavía puede decir en las cartas, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el triunfo. No que nunca lloremos, no que nunca nos equivoquemos, no que nunca seamos heridos. No. Nuestro triunfo es que ninguna de esas cosas tiene que tener la última palabra cuando nuestra vida está escondida en Cristo. La última palabra todavía la sigue teniendo Jesucristo. Y ese es tu Señor. Jesús tiene locura contigo. Que Dios te bendiga. Y aquí cerramos el estudio de esta semana muy felices, sabiendo que Dios está con nosotros en medio de nuestras dificultades. Hay muchas cosas que hablar de este tema, pero el tiempo es corto y se agota rápido. Si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario sobre esta lección. Comparte con otros para que esta bendición se esparza por muchos lugares, más de lo que ya está haciendo, y el ministerio sea mucho más efectivo. Si tienes alguna petición de oración, por favor, déjala acá en los comentarios y te prometo, lo pasamos a nuestro ministerio de oración. Tenemos hermanos muy dedicados a la oración, escogidos, y que van a orar por tu petición. Queremos acompañarte en tu sufrimiento, queremos estar contigo, al menos en la distancia, apoyándote en tu dificultad. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.